El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: Yo soy el pan vivo, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero como ya les he dicho, me han visto y no creen. Todo aquel que me da el Padre viene hacia mí, y al que viene a mí, yo no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucite en el último día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Todo este capítulo 6 del Evangelio de San Juan está consagrado a la revelación de Jesús como el pan vivo bajado del cielo. El día de hoy Jesús habla a la multitud y le dice: yo soy el pan de la vida. Así como necesitamos el pan físico, para poder alimentar nuestro cuerpo y no enfermarnos y poder conservar la vida, así necesitamos del pan espiritual, que igualmente es indispensable y es esencial para esta vida humana y sobre todo para la eternidad. Jesús es el pan que da vida. En otro pasaje, Jesús nos dice que así como un padre terrenal no puede negar lo indispensable para esta vida humana, tampoco el Padre Celestial puede negar su Espíritu Santo, que es esencial para la vida humana y para la vida eterna. Dios, hermanos, al crearnos, se compromete con nosotros a proveernos. Si nos provee lo material, si a las aves de los cielos las alimenta, si a las flores del campo las viste, Jesús mismo dice: cuanto más a ustedes, hombres de poca fe. Dios quiere darnos sí el alimento físico, pero sobre todo Dios desea darnos el alimento espiritual, que es esencial para esta vida humana. No podemos omitir a Dios, no podemos hacer a Dios a un lado, pensando que esta vida humana solamente es necesario el pan material. Lo necesitamos, pero necesitamos de Dios. Necesitamos de Dios, que es el pan espiritual indispensable y necesario para poder vivir esta vida humana y sobre todo la vida que trasciende, la vida eterna. Jesús está revelando como ese pan: yo soy el pan de la vida. Y ese yo soy corresponde a la divinidad. Dios es pan que nutre, que sacia la vida, la existencia. No se te ocurre, hermano, vivir sin Dios, omitir a Dios, a hacer a un lado a Dios, a dejar a Dios para después, como si no fuera necesario, como si fuera una opción. Mucha gente hace esto, hace a un lado a Dios, omite a Dios, lo deja para después, como si Dios fuese un estorbo, como si Dios saliera sobrando. No, nunca. Pon a Dios en el primer lugar, al centro, y verás cómo Él, que es el pan vivo bajado del cielo, que es el pan de la vida, hará que tu vida resplandezca, así como cuando alguien está nutrido físicamente, rebosa de salud física,
Cuando alguien se nutre de Dios como pan, su vida resplandecerá en todos los sentidos. Dice el Salmo número 1, que será dichoso y que en todo lo que haga, le saldrá bien, que será como un árbol plantado junto a las corrientes de agua, jamás se marchitará su follaje y siempre dará fruto. La vida del hombre que pone su corazón en Dios siempre resplandecerá, será dichoso. Dice, en todo todo lo que haga le tendrá éxito, le saldrá bien. Dice Jesús, el que viene a mí no tendrá hambre, y que cree en mí nunca tendrá sed. Venir a mí y creer en mí son equivalentes. Venir a mí es creer en mí, es entregarse a mí, donarse a mí. Y creer en Jesús es entregarle la vida, entregarle el corazón, hacernos uno con Él, unirnos a Él. Si nos unimos a Jesús, Él que es pan de vida, pues hará que no tengamos sed, hará que no tengamos hambre, saciará, nutrirá nuestras entrañas. De otra manera, hermanos, sentiremos el látigo del vacío, del sinsentido, de la tristeza, de la angustia, de los temores, de los miedos. Nos veremos sacudidos por los enemigos que tenemos aquí en este mundo, que son nuestra concupiscencia, que son el mismo demonio, que son la carne. La mejor manera de protegernos y guardarnos de estos enemigos y de que no nos venzan es mantenernos unidos a Dios, a Jesús, que Jesús pueda nutrir, saciar y proveer todo lo que un ser humano pueda necesitar, todas nuestras necesidades espirituales, emocionales, mentales. Jesús las proveerá, Él nos nutrirá, Él nos dará de beber, nos dará de comer, nos mantendrá satisfechos. Él nos dará la gracia, porque Dios no puede negar si las cosas buenas a quienes se las piden. Si un ser humano que está marcado por el pecado, por la maldad, sabe dar cosas buenas, no niega el pan, el pescado a sus hijos, menos Dios va a negar su gracia a quienes se la pidan. Dios saciará nuestra vida de toda clase de bienes. Dice, pero como ya les he dicho, me han visto y no creen. Me han visto y no creen. Hermanos, esto es tremendo. Cuando Dios se revela, cuando Dios se da a conocer y no somos capaces de acogerlo, de recibirlo, nos parecemos al mismo demonio, a Luzbel, que conociendo a Dios, en su grandeza, en su belleza, en su omnipotencia, en su bondad, lo rechazó. Lo rechazó. Se rebeló, se apartó. Lo mismo nos pasa a cada uno de nosotros cuando hacemos experiencia de Dios, cuando Dios se nos revela, cuando Dios permite, por decirlo así, que le veamos, que le conozcamos y no le creemos y no le donamos la vida, como decimos en nuestro país, y no nos llena el ojo y no da el ancho. ¡Qué desgracia! ¡Qué desgraciados! Estamos perdidos, estamos extraviados. ¿A dónde vamos a ir? ¿A quién vamos a ir? Si habiendo conocido a Dios lo rechazamos, si habiéndolo conocido a Él, no ponemos en Él nuestra vida, nuestra esperanza, nuestra confianza, ¿en quién la pondremos? Si Dios es el más poderoso, el más glorioso, si Dios es digno de nuestra vida, de nuestra existencia, de nuestro corazón, y si Él no es capaz de poder dar sentido y contenido a nuestra vida, ¿quién nos lo va a dar? Estamos perdidos, estamos extraviados. Pero como ya les he dicho, me han visto y no creen. Todo aquel que me da el Padre viene hacia mí.
y al que viene a mí yo no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesucristo fue enviado para salvarnos. Pero si no nos dejamos salvar, si no acogemos la salvación, si no creemos en Jesús, quedamos fuera. Quedamos fuera. Y esto ahí, y Dios ya no es responsable de esto. Porque Él quiere salvarnos. Pero si nosotros no nos dejamos, si nosotros optamos más bien por nuestras pasiones, por nuestros placeres, por nuestros intereses, Dios no podrá forzarnos. A Jesucristo se le ha encomendado que no se pierda nadie, pero Dios no va a forzar a nadie. Dios no va a obligar a nadie que no quiera salvarse, que no quiera acogerlo, recibirlo. Dios no puede forzar a nadie. Faltaría a su palabra, faltaría a sus leyes. Él nos ha dado libertad, libre albedrío, para elegirlo, para rechazarlo. Dios hará lo posible por revelar sus bondades, por revelar su misericordia, su amor, su belleza, su grandeza. Pero si no somos convencidos, si más bien optamos por el mal, optamos por la oscuridad, optamos por los placeres, pues eso ya será cosa nuestra. Dios realmente es capaz de impactar, es capaz de seducir, es capaz de enamorar a toda alma que así se lo permita, que así lo deje. El amor de Dios es trascendente, el amor de Dios es grande, la persona de Dios es digna de ser amada, es digna de ser servida. Si conociéramos, si le damos a Dios la oportunidad de que se nos revele, de que se nos manifieste, de seguro que todo ser humano que hemos sido creados a imagen y semejanza de Él, quedaremos prendados, quedaremos enamorados, apasionados. Por eso pidámosle a Dios la gracia de conocerlo, de amarlo, de servirlo. Es un don, es una gracia que Él da. Cuando no hay fe, cuando no hay esta gracia, pues sentimos a un Dios lejano, a un Dios distante, a un Dios que a lo mejor aparentemente pareciera que no necesitamos, que no nos hace falta, porque estamos en la oscuridad, porque estamos en las tinieblas, porque estamos perdidos. Pero si pedimos a Dios su luz y su gracia, si Dios resplandece en nuestro corazón, nos quedaremos maravillados, nos quedaremos asombrados de Dios. Querremos conocerle más, querremos amarle más, buscaremos más a Dios. Dice Jesús, y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna y yo lo resucite en el último día. Jesucristo, hermanos, es la revelación del Padre, es la manifestación del Padre. Y Jesús precisamente ha venido a revelarse, a manifestarse, a hacer resplandecer la grandeza de Dios, para que viniendo a Él, creyendo en Él, podamos recibir todo lo que el Padre Celestial nos da en la persona de nuestro Señor Jesucristo, y así alcancemos la salvación. Tú y yo de alguna forma hemos venido a la salvación. La luz de Dios ha brillado. Dios ha tenido piedad y misericordia de nosotros, que le hemos conocido, que hemos hecho experiencia de fe, y ahora estamos en Dios, conociéndole, amándolo, sirviéndole. Si Dios lo ha hecho con nosotros, lo puede hacer con tu familiar alcohólico, lo puede hacer con ese familiar rebelde, obstinado. Dios también lo puede hacer. Dios pudo con nosotros, también podrá con los demás. Oremos. De seguro que alguien oró por nosotros y por eso fuimos alcanzados por Dios. Oremos por nuestros hermanos para que también ellos sean alcanzados, conozcan a Dios y entren en la salvación. Esa es la tarea que Jesús resucitado nos ha encomendado antes de ascender a los cielos, la tarea de la evangelización, la de la proclamación del Evangelio, la de llevar su luz a todas las naciones, para que le conozcan, para que le amen y también para que un día
puedan llegar a servirlo. Amén, amén, amén.